Buenos días, un gran honor estar frente a las líderes de la salud, a las lideresas, como corresponde, de la salud, y con mucho gusto. Me parece interesante el auditorio, cómo nos da un aire de intimidad y además la temperatura me parece la adecuada, por lo menos así me siento en estos primeros minutos. Estaba invitado para 11:45, pero qué bueno que me estén esperando antes, eso es buen síntoma. Vamos a conversar hoy día sobre trabajo en equipo. Ese es un tema más o menos conocido, recorrido en cierto modo, por así decirlo. Sin embargo, hoy día vamos a ir a fondo, vamos a ir un poco más en detalle y vamos a empezar con lo siguiente. El último, trabajo en equipo, porque me han dado una tarea, no es la de los clásicos trabajo en equipo que normalmente hago con distintos grupos, de empresarios, de profesionales, etcétera, estudiantes también por supuesto, sino en este caso aplicado a la salud. Y a la salud muy específica, a la situación de enfermería y a la situación muy específica que hoy han estado en estos días de trabajo, gracias, muy gentil, gracias. Es decir, de todo lo que será no sé si una escuela, pero por lo menos una gran herramienta técnica que es la enfermería perioperatoria en videoendoscopía todavía, imagínense, o sea, he tenido al preparar esta ponencia, como cada ponencia, alguna vez cuando recién egresado dije, voy a preparar trabajo en equipo, comunicación y distintas habilidades blandas. Ahora son conocidas con ese nombre, hace más o menos 6 años está marketeándose ese nombre, y decía, y en cada taller que tenga voy a coger mi expediente y voy a aplicar. Nunca me funcionó, porque cada experiencia hay que hacer un ejercicio de empatía, y en este caso con las licenciadas de enfermería, y además con esta tarea que los ha convocado en estos 3 días, me refiero a la situación de trabajo específica perioperatoria. Entonces, ¿cómo aplicar trabajo en equipo en esa misión tan delicada e importante que tienen ustedes? Y en ese sentido, levanten la mano, ¿quiénes han pasado a propósito por un quirófano, una sala de emergencia por lo menos? Levanten la mano. ¿Quiénes han sido pacientes en todo caso? Qué bueno, la mayoría. ¿Quiénes han sido pacientes psicológicas? Levanten la mano. Hay que ser bien valiente para levantar. 2, 3, levantar. Pacientes psiquiátricas, eso ya creo, también dice al fondo con mucho espíritu lúdico. Gracias por ese espíritu, gracias por esa espontaneidad, que no hay que perderla, ese espíritu de hacer reír, etcétera, etcétera. Además no debería ser, es todavía eso es un buen síntoma, porque si en Estados Unidos haría la misma pregunta, seguro que tendríamos más o menos la misma respuesta, porque el tema de salud mental en muchos países todavía, la mayoría, yo diría, me atrevería a hacer esa hipótesis, todavía tiene todo un espacio mítico, un espacio intocable, un espacio de ser un tabú, una cosa así. Y eso tenemos los profesionales de salud, tenemos que empezar a desbaratar. Primero con nuestro propio compromiso de autocuidado, y autocuidado no solo biológico, nutricional, médico, etcétera, etcétera, sino psicológico y social, que es hoy día donde vamos a complementar un poco más. Vean, la primera reflexión que se me vino a la mente es la siguiente. Todo profesional que ambiciona ser efectivo, es decir, eficaz, más eficiente, está permanentemente actualizándose y está buscando cómo ser competente, cómo ser realmente dar resultados. Incluso quienes trabajan en el Estado, por favor, levante la mano. Gracias. Y en las clínicas particulares, privadas, levante la mano. Gracias. Bueno, y es más, a veces quienes han estado en el Estado pasan a las particulares y viceversa, se va dando toda una rotación o traslación externa del talento humano. Y entonces, y en el Estado saben que ahora estamos en este modelo del MEF, de presupuesto por resultados. Entonces necesitamos dar resultados. Y los resultados no solo se deben medir de manera personal, sino lo vamos a ver ahora en equipo. Y vean, entonces tenemos, por un lado, las habilidades. Primero, debo aclarar, competencias y habilidades no es lo mismo. Para fines de facilitar y no generarles confusiones, en el mercado se está hablando, porque eso también es ahora un servicio en el mercado muy marketeado, las habilidades blandas y duras. Entonces, para ejercicios de no generarles una disonancia cognitiva, vamos a tratarla como sinónimo, sin embargo, no es lo mismo. Si es que habría la necesidad, podríamos precisar la diferencia. Entonces, los componentes de las habilidades duras y de las habilidades blandas.
Y seguro que en sus respectivas universidades, más ahora la SUNEDU está impulsando todo el tema de evaluación por competencias, de la educación por competencias, etcétera, no solo para el Ministerio de Educación, sino en general. Y la competencia tiene estos tres componentes, estos tres tipos de saberes. Por un lado, esto ya lo sabemos, seguro, la mayoría ya lo ha escuchado, lo ha leído, ¿no? Los conocimientos, los procedimientos y las actitudes. Conocidísimo, desde el informe del LOR de hace más de 20 años de la UNESCO. Sin embargo, lo que poco o menos se conoce son los componentes de las habilidades blandas, porque hay que separarlo, así como existen las habilidades duras, que ahora lo vamos a ver un pequeño repaso, y acá agregamos algo, el saber hacer y el saber ser, y el saber convivir. Y vean a Augusto Comte, ese filósofo que ha dejado algunas sabidurías importantes, decía, vivir con otros no solo es vivir la ley del deber, sino la ley de la felicidad. Es decir, comprometiéndonos con nuestros equipos de trabajo, y una tarea concomitante va a ser que se comprometan con o por lo menos lo intenten, con sus equipos de familia, es la de responsabilidad, pero a la vez pensando en que ahí está la felicidad también. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es interesante. Los hard skills o los soft skills, en inglés lo mismo, habilidades, en este caso las hard, las duras y las blandas, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, estas son fáciles de medir, estas son difíciles de medir, son más complejos, es más, se necesita ojos de psicólogo para poder medir y herramientas específicas. Son fáciles de enseñar porque evidentemente son más evidentes, son más claras y más usadas además, en cambio estas son más complejas, incluso involucran la personalidad. Son necesarias para el trabajo, sobre todo, por eso se estudia la carrera, nos da una serie de herramientas duras, herramientas técnicas quiero decir, en cambio estas no solo son para el trabajo, sino para la vida. Y de ahí que somos, primero, más o menos entusiastas, somos más flexibles o menos flexibles, más tolerantes o menos tolerantes. Y eso se aplica a los equipos en sala de emergencia, en el hogar, en el pasadizo del trabajo, el día del cumpleaños del compañero, etc. Estas son específicas, estas son características de la personalidad que han venido, incluso genéticamente, pero por supuesto la educación cobra un papel más importante y en casa es donde se ha ido trabajando. Pregunto, no sé si hay otro micrófono para no bajar, si no yo bajo, con mucho gusto. ¿Alguien de los organizadores se encuentra? ¿Hay otro micrófono para mi público, por favor? Solicitar a quien pueda comunicarle en todo caso un mensajito, un WhatsApp, porque quiero interactuar. La pregunta primera que lanzo a mi grupo, a mi auditorio es, ¿por qué esta familia ha puesto cuidado con la tortuga y no ha puesto cuidado con el perro, como normalmente se pone y ponen un Doberman, ¿no? ¿Por qué creen? A ver, vamos con las hipótesis. Bueno, es la primera vez que veo esa imagen y dice cuidado con la tortuga. No sé, yo pondría eso para desorientar. Para distraer al ratero, gracias. ¿Por qué más podría ser? Claro, para distraer, ¿no? ¿No? Y lo logra distraer. Además, la cara del ladrón, ¿no? ¿Por qué podría ser? ¿Es Tortu Ninja? Ajá, un aplauso a su compañero. Vean, es ninja, es Tortu Ninja. Entonces, cuidado con la tortuga, es ninja, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, todos, si lo llevamos al plano profesional, todos somos profesionales, de la especialidad, que es la carrera que tengamos. Pero ¿quiénes son super profesionales con habilidades blandas? Esa es la pregunta. Este es un ejemplo y es más, esta diapositiva creo que correspondía ahí, ¿no? Pensando en ustedes, puse a dibujar, a agregarle el colorcito turquesa, ¿no? Para darle la superlicenciada en enfermería. ¿Y cuáles serían esas habilidades blandas para que realmente no sean licenciadas en enfermería o enfermeras, como les suelen decir también, sino super ninjas enfermeras, ¿no? O sea, con altas habilidades blandas? Ese es el tema. Y una de las habilidades es justamente saber generar sinergia en equipo y en la circunstancia específica de la sala de operaciones, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar y concentrarnos en eso. Para ser un poco más gráfico y didáctico, este es un ejemplo de un saber de habilidad dura primero, es un ejemplo de habilidad dura, o sea, no es el tema, pero para tener clara la separación. En este caso,
un saber, pues ya sabemos que es un saber, una actitud y además un procedimiento, ¿no? En el saber, ya todos seguro saben las etapas de la enfermería perioperatoria, ¿no? La pre, la intra y la postoperatoria. Eso lo saben desde seguro de cachimbas, ¿no? O de algún curso que he llevado, etc. No es el tema de hoy, solo es para dar un ejemplo. También saben seguro que, por ejemplo, otro ejemplo de habilidad dura, un saber de videoendoscopía digestiva. La clasificación, ¿no? Dependiendo del instrumental, si es fibroendoscopía o es videoendoscopía, que es el que se han centrado seguro en estos 2 días, ¿no? Y también por su intención, si es diagnóstica o terapéutica. Eso también seguro lo saben. Y como ven, es relativamente fácil aprender esto. Otro y último ejemplo de habilidad dura que viene al campo de la psicología y que sí quiero resaltar es el siguiente. Un saber de cuidados preoperatorios. En esta primera etapa, un saber importante que quiero resaltar como psicólogo, me corresponde, digamos, hacerlo, tienen la misión de valorar a los pacientes, ¿verdad? De valorarlo integralmente, valorarlo, evaluarlo. Entonces, y una de esos componentes de la valoración es la valoración mental y psicosocial. Entonces me detengo ahí porque ya este es todo un mundo nada más. O sea, una partecita de esa competencia es todo un mundo. Es decir, sabremos, se podrá hacer con la suficiente efectividad, valorar los aspectos psicosociales del paciente antes que entre a la sala quirúrgica. ¿Se podrá hacer eso? Ya es una pregunta más compleja la respuesta, ¿no? Es decir, ¿se cuenta con las herramientas para ver su estado psicosocial? Es decir, esa persona tiene apoyo social, tiene sus familiares que están prestos, su estado anímico, porque ahí vamos entrando, ¿no? Sus percepciones, qué conceptos, qué mitos tiene sobre la cirugía, cómo son sus procesos sensoriales y de pensamiento. ¿Está lúcida la persona? ¿Se puede ver esto? Es todo un tema. ¿Bien? Esto dejaría como tarea para otra conferencia probablemente, pero quiero que lo resalten por favor en su quehacer profesional, porque esto no hay que pasarlo. Todos además sabemos ahora la importancia de esta unidad biopsicosocial, que cada vez las investigaciones demuestran cómo somos un sistema muy integrado y que si algo falla en alguno de estos otros sistemas, daña a los otros. Por eso existe la psiconeuroinmunología, ¿no? Y hay varias investigaciones, ustedes pueden buscar artículos científicos sobre estos temas, de cómo a partir de lo psicológico terminan afectando, por ejemplo, el sistema inmunológico, las defensas. Entonces, es todo un tema, no es el de hoy, pero sí he querido resaltarlo para que lo puedan tomar, por favor, como corresponde. Particularmente cuando me tocó ser paciente, alguna vez he estado en sala, por una fractura, yo tenía 13 años, 12 años, más o menos 13 años, me fracturé el brazo jugando fulbito. Entonces, evidentemente, ya saben todo lo que significaría, no sé si alguna vez se han fracturado algo, menos cúbito y radio, y es realmente doloroso, el sistema empieza a hacer nuestro sistema biológico, uno siente como un hormigueo intensivo, ¿no? Como cuando uno se queda sentado muchas horas y le da un hormigueo, de esa manera, pero de manera intensiva, o sea, por unas 20 veces multiplicada, y entonces eso es propio del sistema de defensa. Las hormonas en este caso están haciendo su trabajo para poder aminorar el dolor, y entonces empieza toda la historia. Y lo traigo a colación por lo siguiente, porque así como hay esta situación de preoperatoria, en la posoperatoria también una habilidad, yo diría blanda y dura, mezclada las dos, o la suma de las dos, es que se pueda educar o formar o dar por lo menos tips al paciente. Porque vean lo que pasó en mi caso, eso debo resaltar para que nunca les pase con sus pacientes, o mejor aún si son pacientes alguna vez. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, salgo con mi yeso, como es evidentemente todo el proceso, para abreviar, y obviamente como joven, adolescente, inquieto, ya uno sentía que estaba bien el brazo, al mes más o menos. Es más, ya me ponía a jugar cosas así, incluso fulbito, así, pero en movimientos más o menos tranquilos y calmados, pero igual ya estaba moviendo el brazo, piensa que estaba con el yeso. Cuando pasan los 3 meses y me van a sacar, notan en la placa, y eso me lo dice mi padre, que van a tener que volver a cortar, porque había soldado pero fuera de su sitio. Entonces imagínense, ahorita estaría de ponente, pero tendría 3 articulaciones por acá, ¿no? Más o menos así estaría hablando. Para que no quede así, han tenido que volver a operarme, en este caso ya ahí es donde entré a la sala, con anestesia total incluso, y es donde cortaron los huesos nuevamente y volvieron, y ahora me pusieron el clavo, como para que no me mueva, ¿no? Por nada ya, así me mueven.
Pero eso se hubiese ahorrado con un par de tips al paciente de salida. Por favor, hagan eso, les ruego, en nombre de todos los pacientes del mundo. Es decir, la prevén, más aún si es un adolescente que no sabe cuidarse integralmente. Entonces, cuidado con los movimientos, esa fractura puede volver a darse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente uno sigue las instrucciones del caso, la receta. Entonces, 2 tareas pendientes. Muy bien, otra vez interactuar con el público, por favor. La pregunta sencilla es, ¿qué están viendo? ¿Qué está viendo, por favor, con mucha atención como lo está haciendo? Me parece que es una reunión de trabajo. Gracias, una reunión de trabajo. ¿Qué está viendo, por favor? Cuéntenos. Me parece una capacitación. Una capacitación, gracias. Y si agrego la pregunta, ya no viendo, sino observando, dejando la claridad de que ver es simplemente un acto sensorial, sencillo, y observar es un acto que involucra nuestras percepciones, nuestros recuerdos, nuestro análisis, nuestra crítica, etcétera, etcétera. ¿Qué están observando para este grupo? ¿Quién quiere voluntariamente darnos su observación? Bienvenida. Una evaluación. ¿Qué tipo, una evaluación de qué estarían evaluando? No es probable, un trabajo en equipo, pero están viendo una evaluación antes de iniciar la capacitación de los personales de enfermería. Interesante, gracias. ¿Qué está observando por acá, caballero? Como un consenso. Gracias, un consenso podría ser. Y una última observación por acá, por favor. Como una aplicación de una encuesta, algo. Gracias. Vean, ¿qué está ocurriendo? La verdad no sé, porque yo no he tomado esa foto. El tema es el ejercicio que estamos haciendo. ¿Qué están viendo y qué están observando? Y evidentemente, de todas las observaciones, quiero quedarme para el caso con una, las que han mencionado. Bueno, varias se podrían aplicar, pero imagínense que están certificando a su líder. Imagínense que están evaluando a su líder, porque el primer rol que hay que observar en los equipos, y adentrándonos al tema de trabajo en equipo, es el del líder, el rol del líder, o de la lideresa. ¿Me dejo entender? Que no siempre es el jefe o la jefa, sino el líder es el que ha hecho todo un trabajo de largo plazo, no es el jefe que viene designado por X persona superior y bueno, yo tengo que dirigir y tú haces esto, vamos a hacer esto y listo. Normalmente un líder no podría ser de esa manera, porque el líder necesita el respaldo de su equipo, cuando votan por su equipo, ¿no? ¿A quién eligen como líder? Que todos hemos participado en una elección, o como votantes o como electores, o como candidatos. Entonces, cuando ganamos esos votos es que hemos sido percibidos como líder. Entonces, un aspecto, y dicho sea de paso, hay una organización internacional que está certificando a los líderes y a las lideresas, pero evidentemente me llamó la atención cuando vi los requisitos, me llamó la atención gratamente, fue cuando vi que uno de los requisitos es que los líderes deben llevar la firma de sus integrantes de equipo, respaldándolos. Me dejo entender, ahí se nota la interdependencia, que el líder no es que un caudillo que hace lo que quiere. Eso tenemos que impulsar en el plano político. No podemos permitir que entren caudillos y hagan lo que quieran con nuestro país, con nosotros. Entonces, esto mismo en el plano del equipo debemos asegurarnos que pase así. No podemos ser víctimas de caudillos en pequeños grupos, en nuestros equipos. Entonces, para eso son las habilidades blandas respectivas. Las otras habilidades, ser líder moderna o lideresa moderna, como la comunicación efectiva, solucionar conflictos, estas son las habilidades blandas, entre otras. Por supuesto, la lista es cortita acá para el caso. Hoy día nos estamos concentrando en saber generar sinergia en equipo. Debo mencionar, primero, así como se evalúan las habilidades personales, las habilidades duras personales, es decir, su grado de experiencia, primero, si ha estudiado, tiene el título, su maestría, su experiencia, cuántos años, qué instituciones, etcétera, etcétera, todo se puede evaluar. De la misma manera se puede evaluar el desempeño de los equipos o grupos, porque a veces son bien raros los equipos, no es tan simple llegar a esa categoría de equipos. Entonces se puede evaluar también a los equipos, ¿de acuerdo? Existen herramientas, acá les voy a mencionar una parte de esta porque no es acá tendríamos, ¿hay algún equipo presente? Por lo menos una parte de un equipo en el auditorio, es decir, vienen de una
de un hospital donde trabajan en equipo por lo menos 3 integrantes? Levante la mano. Al fondo hay un equipo de 3 integrantes justamente, gracias. ¿Y en total cuántos integra su equipo? 6. Ya han venido la mitad. Qué bueno, entonces ustedes tienen para aplicar inmediatamente. Es más, nos van a hacer una demostración cómo trabajan ahora en su centro de trabajo, de labor específicamente. Pero bueno, no, les bromeaba, no van a hacer eso, nos va a faltar tiempo con tantas cosas que compartir. Pero el tema es, se pueden evaluar. Por ejemplo, acá tenemos una parte de un instrumento y una pregunta que se les hace es la siguiente. ¿Los miembros del equipo discuten las cosas con pasión sin sentir la necesidad de autoprotegerse? Es decir, hablan las cosas transparentemente, o no, o versus, me los guardo, mejor no le digo, se va a molestar ese tanto, ¿no? ¿Se habla fácilmente las cosas? Esa es la pregunta. Y así como esa, hay una lista de 60 preguntas, y después de tabularlas, tenemos incluso gráficamente cómo está ese equipo. Si ese equipo está con cierto temor al conflicto o no tiene nada de temor al conflicto. Si ese equipo le falta control, que es fundamental, ¿eh? Controlar es fundamental para que funcionen las cosas, y eso es lo que más, es la tarea más difícil de los líderes, dicho sea de paso, controlar a su equipo. Controlar cómo está yendo cada uno, el desempeño mismo del grupo, controlar su autodesempeño. Los líderes es importante un poco de conciencia cómo es su autodesempeño, etcétera. ¿De acuerdo? Si existe o no existe compromiso, ¿no? Existe o no existe compromiso demostrado, no en palabras. Sí, yo he firmado el asunto, pero después llega tarde, no participa en las reuniones, no hace preguntas, si viene una capacitación está con el celular en otra cosa, whatsappeando, está fuera de... No hay compromiso consigo mismo, ¿no? Y menos, por supuesto, con su institución. Entonces el compromiso también se puede evaluar en grupos, ¿de acuerdo? La ausencia de confianza, que este es un tema que hay que ocuparnos como peruanos. Hay un estudio que nos demuestra que los peruanos somos más desconfiados que los chilenos entre ellos, o que los ecuatorianos, o que los colombianos. Imagínense, o sea, nosotros peruanos, que dicho sea de paso, ese es un estudio por un lado, pero por otro lado mi percepción es que comparando Venezuela, Colombia y Perú, los peruanos en particular nos están viendo, lo que yo comparto es en este caso cómo nos están viendo. Nos están viendo como personas más tolerantes, más cordiales, con cierta más flexibilidad, así nos están percibiendo. Alguna pequeña muestra de esos dos países mencionados. Entonces eso hay que desarrollarlo, ese es un capital, así como tenemos nuestra historia de Machu Picchu, también tenemos nuestra historia y nuestra historia psicosocialmente hablando para desarrollarla, ¿de acuerdo? Y si es que este grupo está focalizado, cada uno hace su resultado, o están viendo que hay resultados grupales también, como sería lo adecuado a un equipo. Entonces se puede medir con instrumentos, así que dejo en vuestras manos esta idea, para que los equipos, o cuando integren un equipo, no se queden con la idea, bueno, así es mi equipo y así va a morir. Así ha nacido mi familia, y en la familia sí debo hacer una mención, porque la familia es su primer entrenamiento en equipo. ¿Quiénes son madres de familia? Levante la mano, por favor. Y díganlo con orgullo, a ver, ¿quiénes son madres de familia? Yo, así, a ver. ¿Y quiénes son madres de familia? Así con fuerza, así como lo dijo, muy bien. Quienes son madres de familia son a la vez lideresas y jefas, porque tienen ese doble rol. Si lo saben hacer como buenas líderes, perfecto, pero jefas ya son. Ustedes deciden, y lo han decidido desde pequeños con sus hijos, muchas cosas, algunas positivas, algunas seguro que se han dado cuenta que no. Por ejemplo, aplicar mamitis, ¿es positivo o es negativo? ¿Qué dice usted? Para mí negativo. Qué bueno. ¿Alguna mamá que ha levantado con orgullo yo y que diga que mamitis es una buena estrategia? Creo que nadie, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, porque genera hijitis, y los que sufren hijitis luego están en problemas con la pareja, evidentemente. No le han ayudado a desarrollar en su interdependencia, menos en su independencia y menos a su interdependencia, y por ende a su interdependencia. Entonces, es importante y qué bueno que usted la tenga clara también. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, ¿qué pasa con los equipos donde hay confianza? Donde se respira, donde en este caso donde no hay confianza, donde la confianza está ausente. Vean una lista larga, y más bien voy a dejar a que ustedes elijan, porque tengo varias diapositivas para que más bien el público, en función, mi público, yo tengo que dejarlas satisfechas, plenamente gratas, porque ustedes son mi público,
así como su público. ¿Quiénes son su público cuando están ustedes trabajando? Paciente. Correcto, los pacientes, los usuarios, si quieren, en el Estado, pero siempre hay que pensar de esta manera, en dejarlos plenamente satisfechos, para que tengan buenas opiniones suyas, para que todo da vueltas finalmente. Entonces, en algún momento, ese paciente que ustedes han visto recostado en horizontal, con ciertas dolencias, sufriendo, desaliñado, ¿no? Así estamos los pacientes, no estamos en una situación vulnerable, ¿no? Una situación difícil. Entonces de pronto pasa la situación y a lo mejor hasta podría ser su jefe, podría haber sido su vecino, etcétera, etcétera. De repente hasta puede ser su cuñado o qué sé yo, aparte de su familia, ¿no? Hay tantas posibilidades. Entonces, más bien dejo a ustedes qué número quieren que profundice, que dé algunos tips para que la confianza evolucione en sus propios equipos. Piensen en sus equipos, por favor, cuál de estas características estaría sufriendo, ¿no? Si están escondiendo sus debilidades, o faltas, o fallos, si están guardándose rencor, ¿cuál de estas les gustaría que profundice para darles un par de tips, para que no se queden, por favor, desarmadas? ¿Quién levante la mano? ¿Quién quiere levantar la mano? Y me dice el número nada más, me dice. ¿Qué número? La 4 me dicen por acá. Por tiempo vamos a hacer una de cada diapositiva, ya habrá seguro oportunidad. La 4 dice, sacan conclusiones anticipadas sobre las intenciones y las aptitudes de los demás sin intentar aclararlo. Es decir, hay muchos prejuicios. Es decir, por eso estamos hablando de un equipo que, primero, el síntoma que estaría padeciendo ese equipo es que no tienen las suficientes reuniones para hablar, no solo de aspectos técnicos, incluso podrían darse un poco de tiempo para hablar de ustedes, o sea, del equipo. Los equipos no son muchos. Se recomienda que un equipo tenga máximo 12 integrantes para que justamente haya una dinámica de equipo. Si son más de 12, mejor hagan 2 subequipos. Y entonces cada uno va a tener el suficiente tiempo para conversar. Entonces, y a propósito de conversar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de conversar, porque muchas cosas se resuelven comunicando. Pero comunicándonos no es tan simple cuando, por ejemplo, nos quitan el habla, que eso es lo que les voy a quitar. Es decir, pónganse a conversar, pero sin palabras. En parejas, y busquen a alguien que no conozcan, ¿de acuerdo? Van a tener un minuto y voy a estar observando cómo es su estrategia de comunicarse. La pregunta que van a intentar resolver ambas es cómo mejorar la confianza entre dos personas, cómo ganar confianza en el menor tiempo posible. ¿Cómo ganar confianza? Muy bien, busquen una persona que no conozcan, de paso van a conocer una nueva amiga, una nueva aliada, una nueva socia, que no conozcan, por favor, las que han venido juntitas, ahora sí se me separan, por favor, y ahora sí, pues nos ponemos de pie, ¿listo? Nos ponemos de pie, eso es, nos ponemos de pie. Y conversar cómo mejorar la confianza la pregunta es sin hablar, ¿de acuerdo? ¿Cómo mejorar la confianza sin hablar, sí. Primero sin hablar. Sin hablar, por favor, eso es, sin palabras. Muy bien, sin palabras, eso es. Con gestos, mímicas, etcétera, etcétera. En parejas de 2, el que no tiene pareja está castigado ahorita con alguna, va a bailar acá. Eso es, así se llama. Si están lejos, acérquense, eso, mucho gusto, como corresponde, darle la mano, etcétera. Busque, si alguien está solita y no hay parejas, busque, intégrese a un grupo de 3. A un grupo de 3 puede integrarse, conforme a un grupo de 3. ¿Listo? ¿Cómo se mejora la confianza? Es la pregunta. ¿Cómo se gana confianza? Y no me miren acá, por favor, acá no miren, mírense entre ustedes. Ese es el primer paso, eso es. Muy bien. Perfecto. Licenciada, vea a su compañera, a su colega, por favor. Gracias. Eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahora complementen con palabras, por favor. Ahora sí pueden hablar. ¿Qué querían decirse? Al caballero del organizador acercarse un ratito, por favor.
atrás para yo estar de costado, así. Yo un costadito y... Ahora una acá, por favor. Allá. Ah, perfecto, buena idea. Excelente idea. ¿Listo? Acá. Muy bien, tomamos asiento, por favor. Gracias, tomamos asiento. Muy gentiles. Gracias, tomamos asiento, por favor. Muchas gracias. Ya seguirán conversando después, a la hora de almuerzo, etcétera, etcétera. Debo continuar, pero qué bueno. ¿Quién nos comparte sus tips de cómo ganar confianza, cómo optimizar la confianza en el menor tiempo? Porque más aún, y debo decirles, estimadas damas, porque mi auditorio es 90 y tanto % son damas, debo hacer también notar que el tema de la confianza hay que trabajarlo mucho en su género, es un tema de género también. Porque ¿quiénes son más fácilmente confiados? ¿Los varones o las mujeres? Intuitivamente, no hace falta ni muchas investigaciones. Los varones somos más confiados y estadísticamente me consta, yo converso mucho sobre estos temas con distintas personas y las damas me dicen, sí, uno de los tips que tienen en la mente es, uno de los memes que tienen para activar en este tema es que necesito tiempo para conocer, o sea, necesitan más tiempo para conocer a la persona y eso significa, bueno, pues salir, conversar muchas veces, y algunas no precisan cuánto tiempo, eso es más trágico, puede ser, no se sabe si es una semana o puede ser un par de años, ¿no? Pero en general, pero por eso vamos a la inversa, todas estas habilidades blandas se pueden aprender y cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Y el tema no es conocer en la calle, una noche oscura, nada, estamos hablando de un auditorio donde todas las condiciones son de seguridad y además, ¿no?, conocerse entre damas, reduce un poco, entre comillas, el peligro y el riesgo, digamos, ¿no?, entre comillas estoy poniendo por eso. Entonces, ¿cuánto nos abrimos a otro ser humano y por qué tenemos algunas dudas? Tiene que ver con nuestra historia de vida. Las personas, es como las mascotas, ¿no? Las mascotas que han sido bien tratadas son bien sociables. Ustedes pueden ver un perrito, entre comillas, con alta autoestima y un perrito con baja autoestima. Se nota porque el perrito que ha sido bien tratado, él se acerca, empieza a mediar la cola y empieza, ¿no?, a buscar a otro ser humano, porque a él lo han tratado y su cerebro desde pequeño ha grabado eso y ha visto que los seres humanos somos amistosos. Le damos de comer, le damos caricias, pero si un perrito ha recibido patadas, ha recibido gritos, etcétera, entonces va a la defensiva. Algo de eso tenemos en nuestra historia de vida y con esas habilidades vamos con mayor predisposición hacia hacer nuevas amistades o más bien nos cerramos en nuestro mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado y más aún esto en el plano laboral. Imagínense una persona desconfiada y que tenga que trabajar en equipo y que de ella dependa el tema de la anestesia, por ejemplo. Imagínense, y ella empieza con sus actitudes de desconfianza o sus comentarios de desconfianza. No va a ayudar al equipo. Por lo tanto, importante para el tema de mejorar la confianza y además para no sacar conclusiones anticipadas, hacer un filtro y ser lo más objetivos posibles. Ese es el tip, ser lo más objetivos posibles. Y un tip complementario a esto es lo siguiente, comprender que lo más objetivo es ser consciente de nuestra subjetividad. Repito, lo más objetivo, es decir, para ir en la vida, no solo en el plano laboral, en la vida, con ojos de objetividad, es reconocer nuestra subjetividad. Eso es un aspecto importante. Se aplica para todo. Apliquémoslo en este caso para algo que está con cierta urgencia para nuestro país, en el plano político. ¿Cómo vamos a sacar la conclusión lo más objetiva posible, hasta donde nos permita la información de a qué candidato apoyar? Bueno, dejemos nuestras subjetividades. Yo he conversado con personas, me dicen, ¿por qué votas? Porque me cae bien, porque una vez me contaron.
son subjetividades. No ha leído, no ha investigado, no ha visto con fechas, con hechos reales, entonces ha formado su subjetividad política, por ejemplo, y lo mismo formamos nuestra subjetividad técnica, en base a cuestiones no existentes incluso, o irreales, o porque dicen, o porque, y de ahí están usando mucho en los medios, o porque los psicosociales se encargan de eso. Por eso más de una habrá tenido un problema con una madre que dice, no, licenciada, con mi hijo no se meta. Habrá tenido un problema, y sería trágico que un profesional diga eso, ¿no? Eso ya es desinformación total. Entonces, como le han hecho el bullying respectivo virtualmente a una licenciada, creo que era obstetra, que hablaba de esto a la inversa, ¿no? Los profesionales pues somos objetivos lo más que se pueda, por lo menos, intentamos serlos por lo menos, en base a la ciencia, en base a las investigaciones. Entonces formamos una mentalidad un poco más objetiva, digamos, que aquella persona que no entrena en este tema. Entonces los profesionales tenemos esa tarea. Y en el plano de trabajo en equipo, no saquemos prejuicios de las personas. Me han dicho que fulana es así, y entonces ya vamos a la defensiva, y la licenciada que trabajaba en el otro pabellón ahora se integra a su equipo y le toca en el mismo equipo quirúrgico, y como le han contado a ustedes que la licenciada es voy a exagerar y algo que creo que nunca he visto, es un quitamarido, por ejemplo, entonces ya yo a la distancia nomás, ¿no? Yo desconfiada, mejor como me dejo llevar por subjetividades, saco conclusiones anticipadas, soy muy prejuzgón, por así decirlo, en mi caso sería así. Entonces, evidentemente, tomo toda una serie de actitudes y comportamientos y mantengo distancia, y la otra persona no sabe ni de qué por qué estoy así. ¿Me dejo entender? Pero ¿de dónde está el problema? ¿En ella o en nosotros? Evidentemente, por eso lo más objetivo para la vida es reconocer nuestra subjetividad, adueñarnos, que esta no se vaya porque se va y ha escuchado, o ha visto en la tele, ha escuchado en la radio, etcétera. No, tenemos que formar objetivamente, y entonces vamos a ser como país, incluso un país más maduro. Y eso le falta a muchos países. La mayoría de países se preocupan por el desarrollo económico, el progreso económico, que no es desarrollo. No se preocupan por el desarrollo, que buena parte de ese desarrollo es formar estas subjetividades vía la educación de las personas y de los profesionales en sus campos respectivamente. ¿De acuerdo? Ya tendrán antes, cómo no, bienvenida, ustedes son mi público. Le quiero contar un incidente, con eso de sacan conclusiones. Yo una vez estaba instrumentando, entonces nos vienen insumos para la instrumentación y no vinieron las suturas. Entonces fui a sacar, porque pensé que era el error de almacén. Yo me fui a sacar de emergencia, de una vitrina de emergencia, las suturas. ¿Qué me sucedió? Que al salir del turno estaba mi colega, la circulante, con la jefa, y con la queja le dijo, ella me echó la culpa de que no había las suturas. Y yo le digo, ¿yo en qué momento? O sea, ni siquiera lo había, nada, ¿no? Porque en mi mente fue que almacén es quien no mandó. Entonces le digo, pero yo en ningún momento he dicho nada, le digo así, no, es que ella ha pensado, dijo así, ella ha pensado que yo le he escondido las suturas. Entonces, la verdad yo no sé cómo actuar con la colega, ¿no? Un aplauso a su compañera, por favor, por la pregunta. Gracias por los detalles, ¿no? Imagínense, ¿no? Ella, o sea, presumir que uno sabe leer el pensamiento ya es una cuestión preocupante desde la salud mental. De ahí que, por favor, echar mano siempre. Los buenos profesionales, vean algo que veo en los buenos profesionales, entre otras cosas, como ustedes. Seguro, apostaría que ustedes, por eso están acá un domingo sacrificando su fin de semana. Saben trabajar interdisciplinariamente, saben ser humildes para decir, si yo soy ingeniero, por ejemplo, para sacarles otro plano, ingeniero incluso metalúrgico, saben ir al otro ingeniero civil, y decirle, oye amigo, tú que eres civil, ¿cómo enfocas este problema? O sea, dentro de la misma ingeniería, tener esa humildad y decir, yo sé mi campo y cada vez estoy investigando más, porque hay que profundizar. Estamos en tiempo de ser muy especialista. Son pocos los puestos que obligan o invitan a ser generalistas. La mayoría de puestos son para profundizar, para ser más especialistas. Entonces, en esa especialización en la que cada uno estamos trabajando todos los días, es importante salir de esa especialidad para escuchar otras opiniones y otras alternativas ante los problemas. Entonces, un primer aspecto que hay que hacer es echar mano
a opiniones técnicas. Y en el caso donde los equipos estén fallando, los técnicos, me corresponde decirlo, aunque no me corresponda decirlo, quiero decir, somos los psicólogos, que hemos trabajado, porque tampoco no todos los psicólogos trabajamos en tema de cómo generar sinergia en equipos. Y entonces, si es una tarea importante que el líder, en este caso lo que correspondería sería, quizás en el momento, para no generar, porque si están en una emergencia, si están en bueno, guardarlo eso, si es que no hay el momento de conversar, o simplemente aclarar con algo muy puntual, no he pensado eso, colega, de repente dejarle claro eso para que diga que usted sabe hablar, ¿no? Pero no es el momento de desarrollar y de resolver el problema que probablemente tenga más cabos sueltos. Entonces va a haber un momento sería ideal, y ahí sería interesante aplicar la técnica de la escalera de la crítica, así como estas escaleras justo son por lo menos 3 escalones básicos. El primer escalón es hablar de tú a tú, es decir, más tarde, otro modo día, oye colega, ¿podemos conversar? Si es que hay buena predisposición de parte de ella, no hay muchos prejuicios contaminando esa mente, entonces va a decir, sí, de repente está mejor ánimo incluso, sí, un café y conversamos. Y ahí, oye, el otro día me dijiste que yo había pensado, ¿no? Ah, sí, disculpa, si su colega está con salud mental y entrenándose en habilidades blandas, le va a decir, disculpa, no sé, estaba mal ese momento, había fallecido mi sobrino, que tanto quiero, etcétera, etcétera, porque hay muchos aspectos subjetivos también de ella, que son válidos también, no todo lo subjetivo es inválido. Entonces, dará la mano, etcétera, ella invitará al café y asunto resuelto, ¿de acuerdo? Si es que no sé, el segundo escalón, si aún así no reconoce, o habiendo reconocido cualquiera de los dos, vamos al segundo escalón, existe un jefe en los equipos. Los equipos en las instituciones no son, las instituciones, por favor, hay que tener claro, no son junglas, donde cada uno trabaja a su estilo. Y esto hay que hacerle notar, por favor, ¿hay algún médico, levante la mano, o médica, levanta la mano, por favor? ¿Están los médicos? No están, básicamente está el gran equipo de licenciadas en enfermería. Pero bueno, háganle llegar con mucho cariño y el respeto que se merecen los amigos médicos. Hoy día tengo una pichanguita con amigos médicos, y desde yo indirectamente les voy lanzando algunos tips en el chat grupal, ¿no? en el WhatsApp grupal, para que no puedan solamente asumir rol de jefes, porque el primer responsable de lo que está pasando en su equipo, también en estas distancias psicológicas, es el jefe. Entonces, él será el siguiente equipo, el siguiente nivel será conversar, ¿sabe qué, doctor? Usted que es el jefe del líder, o ¿sabe qué, colega? Porque puede ser una enfermera, una licenciada en enfermería también. Entonces, esto está pasando. Yo he conversado con fulana y insiste, porque una segunda vez ya no le he dicho que he pensado, ¿no? He soñado, le puedo decir, ya se complica el asunto. Entonces, y mire, está pasando eso, y no hay que descartar, decía, el tema de velar por la salud mental, en general de todos los trabajadores. Decía que no es una jungla porque existe, por ejemplo, la normativa para velar legalmente, administrativamente, técnicamente, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Los centros de salud, los hospitales, etcétera, son espacios que tienen bastantes riesgos. Entonces, y los riesgos que a veces se trabajan poco son los psicosociales, y eso también contempla la norma. Entonces hay que echar mano, hay que formar el Comité de Seguridad y Salud, es todo otro mundo, pero hay que estar informados y hay que comprometerse. Entonces, no hay que perder vista. Si el jefe no cambia, el tercer escalón será en la reunión en grupo, que eso es fundamental hacerlo. Los grupos necesitan conversar de todo, las partes técnicas y también las partes humanas, prevenir los conflictos o conversar sobre ellos, cómo resolverlos. Entonces ya en este plano es más difícil que las cosas no tengan alguna repercusión. Algunos han hecho de lo siguiente, problema interpersonal, y se han ido a Magali TV. Han saltado todos los escalones y por eso Magali está presa, ¿no? Porque evidentemente no respeta o ha estado presa, quiero decir, ¿no? Porque evidentemente ya se llama difamación, etc. Entonces, evidentemente, una persona sana cumple los escalones para cambiar las cosas, pero no se queden callados, no se queden callados, por favor, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, acá está donde fluye confianza, eso se lo voy a dejar más bien para que ustedes puedan leerlo, porque tengo, antes del video, una última pregunta para esta parte, que qué bueno que estén preguntones. Lo que pasa es que en estos procesos, por ejemplo, con el número 4, si seguimos la secuencia de los escalones y las personas no cambian, tenemos el resultado del rencor. Y es lo que más existe. No es que tenga que atacar al género, pero en el grupo donde yo trabajo,
obviamente pues es el 1% de varones, el 99% son mujeres. Cuando hay conflictos, ocurren lo que dice la colega, ¿no? Pero finalmente terminan con el punto, no sé si era 8 o 9, el rencor. Y en las mujeres el rencor dura no un día, duran años. Me lo están haciendo bullying a mi congénere, por favor, un poco más de... No están sus compañeras acá, ¿no? De acuerdo, pero ha quedado filmado y por favor hagan llegar a ese hospital su protesta. El tema es, antes de escuchar la siguiente pregunta, vea, primero, véalo por favor su circunstancia tan dura, difícil de estar rodeada, como usted lo ha planteado, rodeada del 99% de damas. Yo lo vería como una oportunidad más bien, pero sin embargo sí se le ha captado, y es cierto, el tema, hemos hecho sí hay una investigación, los conflictos mayormente en las instituciones, cuando hemos hecho estudios de climas organizacionales, salen en un 67% en damas. Digamos, los conflictos son causados por su género en la mayor parte, o sea, no las estoy culpando, pero esas son las estadísticas. Es que es parte de nuestra cultura también de inequidad, yo diría. Es decir, a las damas les dan más libertad no sé si es el término, más modelos y más modelos, sobre todo de cómo ellas sí pueden expresar más emociones, cosa que es una desventaja para nosotros. Cuando dos chicas se encuentran, de 5 años que no se ven, amiga, hola, gritan, se abrazan y se dan vueltitas todavía, ¿no? Saltando. Nosotros cuando nos encontramos así sea de 20 años, hola, ¿cómo estás? Hola, compadre, ¿cómo estás? ¿No? Digamos, esa diferencia de expresividad emocional, la de ustedes son envidiables, no hay la vueltita, ¿no? Es envidiable, porque así deberíamos aflorar las emociones positivas, porque ustedes producen más endorfinas, producen más oxitocina que nosotros así. Por eso es que en mi género necesitan todavía del apoyo, del valor, como dice alguien, ¿no? Para expresar emociones, cosa que está mal, ¿no? No quiero resaltar y me están filmando, digo, psicólogo haciendo publicidad, no. Estoy diciendo que culturalmente es una especie de ayuda, que no debería ser. O sea, necesitamos por ese lado más habilidades blandas, para nosotros también ser más expresivos. Entonces, sí hay toda una tarea pues de mejorar el tema del control de las emociones, de comprenderlas primero, de orientarlas en qué momento es bueno, como debe ser en las emociones positivas, y cuando son negativas, como lo que ha planteado su colega, del tema del rencor, ¿no? Por acá, la 7, el rencor daña a la persona que está guardándolo, porque está produciéndole hormonas negativas, es decir, el pensamiento de rencor, de rabia, de violencia que se guarda, daña su propia salud, bioquímicamente hablando. Investiguen, por favor. Ácido clorhídrico en el estómago, por ejemplo, catecolaminas en el cerebro, etc. Entonces, luego se quejan de las arrugas las chicas, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿de dónde vienen las arrugas? De sus propias emociones, en buena parte. ¿De acuerdo? Entonces, después no hay cremas ni nada que trabaje. Por eso, el otro día estábamos conversando con una amiga que trabaja en el mundo de la cosmetología, y yo le sugería que no se quede solo en ese plano, digamos en el epitelio, por así decirlo, sino vayamos al fondo de la personalidad. Cuando una personalidad es bella, cuando una personalidad no solamente se cuida, porque incluso muchas personas que están muy focalizadas a los aspectos de cosméticos, hay investigaciones de esto, que se compran muchos zapatos, etcétera, es porque en el fondo psicológicamente se sienten vacías. ¿Y por qué se sienten vacías? Porque no están trabajando ese aspecto psicológico. No quiero decir vacíos, porque no son baúles ni nada de eso. Son personas, entonces hay que concentrarnos en los aspectos claves, por ejemplo, sus capacidades de amar, por ejemplo, la solución de conflictos. Porque evidentemente si tendríamos esas habilidades blandas, en el hogar las cosas funcionarían mejor, y en el trabajo también. Entonces, a eso le llamo las habilidades blandas profundas también. Entonces, vamos a ver un video para que le escuchen a una dama más bien, antes del video. Lo que en todo caso no fui del todo claro era qué hacer en ese aspecto. Particularmente nosotros en esos conflictos que tenemos, lo trabajamos ya desde el punto de vista normativo ya, ¿no? O sea, ustedes se comportan, hay normas, hay directivas, y hay una cuestión ética profesional. Si no cumplen con eso, fuera del trabajo simplemente, o del puesto de trabajo, ¿no? Y yo he sumado el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, esta ley invita a que las instituciones, a que el país finalmente, por eso era mi apoyo a la marcha de Sunafil, al paro de Sunafil,
es que se cuide la salud biopsicosocial en el trabajo. De esto habla la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, así como existen reglamentos internos, sumen por favor esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se está haciendo algo, porque no esperen por favor que, vean, ahorita SUNAFIL ha priorizado por política y estrategia, etcétera, y esas son cuestiones mayores, ha priorizado el sector público, el privado, y el sector público no está recibiendo las visitas de los inspectores de SUNAFIL. Entonces, ¿de qué queda? ¿Vamos a esperar con los brazos cruzados que vengan los inspectores para recién cuidar nuestra salud? No. Para eso existe la ley, muy bien, a conformar sus equipos de seguridad y salud, conversar con los directores de los hospitales, por ejemplo, es una ley, hay que obligarlos, si bien no nos va a caer todavía, porque más adelante intuyo que sí, una multa, etcétera, incluso antes había penalidad, pena privativa de libertad, pero sí va a repercutir en el cuidado de la salud, en la satisfacción de los trabajadores, la satisfacción de los clientes internos. Entonces, conversemos con los líderes, y a la persona que le corresponde ser líder y tomar decisiones, si no sabe enfrentar una situación esa, evidentemente está dando síntomas de que no está preparado, no solo, insisto, en habilidades técnicas, que a lo mejor sí, pero en habilidades blandas para liderar un equipo se necesita. ¿Cómo va a permitir que alguien de su equipo esté guardando el rencor y abiertamente incluso, porque eso repercute en el trabajo? Que dos integrantes de su equipo no se hablen, porque uno le guarda rencor, evidentemente en un momento le va a decir, oye, pásame la anestesia. No, la otra no le quiere hablar, le va a pasar así con desdén, algo puede pasar, un accidente, etc. Entonces eso hay que sumo a lo que dice su colega, que hay que agregar la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, hay que agregar el perfil del buen compañero, es decir, no buscar la satisfacción, y todo eso es capacitación. Capacitación es clave también para que se den estas charlas, estas conferencias, estos cursos, sería ideal. La última, antes de ver el video, por favor. Gracias, muy interesante su discurso, ¿no? Lo que yo quisiera es que me ayude a solucionar un problema, aprovechando la oportunidad. Resulta que actualmente este año estoy encargada de la jefatura del centro quirúrgico, pero ya son 36 años de servicio en salud, y tengo una anestesióloga que es arequipeña, supuestamente, pues vuela alto, ¿no? Soy arequipeña, soy bonita, la única hija, tiene su casa en Deán, Valdivia, céntrico, sin embargo no es de Characato. Entonces, en Puno trata a los gestantes como cualquiera. Oye, te he dicho que no grites. En principio, en anestesiología yo veo que no da. Tan que grita la madre gestante en cesárea, me da mucha pena, ¿no? No puedo decir nada por evitarme de más problemas porque ya me agredió una vez. Entonces, yo quisiera que yo no sé qué hacer, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso también por compartirnos y de paso hacernos reír. Vean, ¿hay alguien de CICAT, aparte del compañero, el amigo que está en filmación? ¿Alguien de CICAT? Porque habría que quede registrado. Este es todo un tema, como dicen, si es que les suena interesante y están con las preguntas y yo estoy cortándolas, es para desarrollarlo como correspondería en otro momento y con un poco más de tiempo, ya me quedan pocos minutos. El tema es, 3 días exclusivo de eso, el tema es, vean, ¿qué hacer como jefes? ¿Ah? Han preguntado como alguien que no es jefe, ahora ¿qué hacer como jefes? Los jefes tienen el control, esa es una ventaja. Solo que hay que saberlo hacer con mucha estrategia. Primero, no agarrárselo de tú a tú, no agarrárselo como algo personal, ese problema. Es un problema de su institución, de su equipo, de su institución. Entonces, para eso, insisto, no estamos en la jungla salvaje. Estamos en una institución donde hay normas, encima de estas hay leyes, ya he mencionado una de estas, puede echar mano específicamente a los riesgos psicosociales en el trabajo. La ley contempla todos los tipos de riesgos que hay en el centro de trabajo, la que estoy desarrollando, y estoy trabajando permanentemente en esto también, es los riesgos psicosociales en el trabajo. Y estos conflictos se convierten en riesgos que dañan la salud, estresan a los trabajadores y por supuesto atentan contra el buen funcionamiento. Otra herramienta más que pueden echar mano es, por ejemplo, a una medición de la satisfacción de los pacientes o de los usuarios. Por favor, esas son herramientas que tienen que usar. Entonces no es que usted le va a enfrentar, oye, ¿qué te pasa? Tú que dices que eres de tal sitio, pero que eres de Characato. No se va a enfrentar, ¿no? No se va a enfrentar así. Usted use sus herramientas técnicas, administrativas, legales, sobre todo técnicas, para que esto se solucione. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, decía, que se puedan echar mano a consultores externos, porque esa es una ventaja.
Incluso si tengan un psicólogo al interior, él ya es interno, es parte de él, ya tiene una subjetividad formada. Por eso es un informe de consultoría externa es distinto a un informe de una evaluación de clima, por ejemplo, interno. El externo tiene esa frialdad, objetividad, imparcialidad, decir, ¿saben qué? He encontrado esto. Entonces, no dude en echarle una miradita, una posibilidad de financiarse, auspiciarse, hacer trueque, qué sé yo, para tener un informe externo. No es que lo dijo su compañera, que a lo mejor, que sabe, si en su historia a lo mejor la que se está quejando alguna vez le quitó el novio cuando eran estudiantes, ¿no? Por ejemplo, y ahora viene la venganza, no sabemos esas historias. Para descartar eso, viene el técnico y ve técnica, objetivamente las cosas y describe. Está pasando, este es el clima, estos son, ya están en proceso, a eso me refiero, vean, ¿de acuerdo? A eso me refería cuando saltamos los escalones y vean, y usted debe hacer una autocrítica, una mea culpa, de decir, he permitido que un conflicto al interior de mi equipo ahora ya esté en el plano judicial. Eso significa, se lo voy a decir con mucho cariño, incompetencia del líder. Es decir, ¿cómo he permitido que salga de ese nivel? Porque habían otras herramientas, obviamente no había la información, etcétera, etcétera. Pero muchos pasa esto, he visto en un par de municipalidades cuyos trabajadores y en recursos humanos no tienen las herramientas porque no están preparados y ya están judicializados, casos en denuncias por difamación, etcétera, que se pueden resolver al interior. Hay suficientes herramientas, ¿de acuerdo? Pero sí hay que comprometerse, eso también no hay que ser de dejar que las cosas estén debajo de la alfombra, al oídos sordos, no, hay que comprometerse. Una herramienta inmediata, si ya llegó a su despacho, es, miren, ya llegó a usted la queja, la llama a las 2 y usted haga una conciliación psicológica, a ver, escucha las partes lo más objetivamente posible, qué está pasando, haga de árbitro, ya no hace no incluso ni conciliadora, un pequeño arbitraje psicológico. Se disculpó ante usted, pero yo no entiendo de que usted se ha disculpado. Vamos a ver para no dejar suelto. Yo me he disculpado porque yo le había pedido la cuota de 50 céntimos, lo que a ella no le habían acostumbrado a pedir, no para un café. Entonces ella nunca había dado, ¿no? O sea, era una vividora, entonces yo me disculpé por eso. Evidentemente, es más, esa parte no filmen, no graben, por favor. La pueden denunciar de difamación. Felizmente no ha dicho el nombre por ahí. Pero el tema es hacer también una autocrítica. Cuando uno es jefe, por favor hagamos esto, que esto es parte de la maduración de nuestra sociedad que veo preocupante. Todos vemos en nuestros Facebook casos de violencia, como sociedad necesitamos madurar. Y esa maduración sobre todo es emocional, el control de impulsos, el control del manejo de las emociones. Entonces, es importante cuando uno avanza en edad y en cargo, debe avanzar en sabiduría. Debe avanzar en conocimiento, porque avanzar en edad es fácil, es más, todos lo hacemos, todos los días. Hace unas 2 horas éramos más jóvenes que hace 2 horas, 2 horas, ¿no? 2 horas después. Todos los días va pasando la edad. La pregunta es cuánto estamos avanzando en sabiduría para resolver conflictos, para autocontrolarnos, para saber qué expresarnos y qué no expresar, porque a veces un jefe, por más que tenga poder, pero si no tiene la sabiduría, por supuesto, incluso va a complicar el asunto. ¿De acuerdo? Va a echar más leña al fuego, con una expresión incluso, eso hay que cuidar. Se supone que el jefe es más sabio, y el jefe debe echar mano, por eso, a herramientas diversas. El jefe debe ser finalmente como uno de esos monjes sabios que está meditando, y que escucha, y que con una oración ha resuelto todo, ¿no? Más o menos por ahí estoy exagerando, pero por ahí va el modelo, cuando uno es jefe. Ya debe ser el último escalón, el jefe, ¿no? Y debe ser lo más justo posible, lo más, permítanme, si no, no voy a terminar, lo más imparcial posible. Vamos a ver mejor la entrevista con Julie, de paso que me refresco. Volumen, por favor. ¿Sí se escucha a fondo? Si esa persona que está estudiando, que ha dejado un sueño postergado y estudia una carrera para realizar su sueño y tiene una edad biológica muy bien conservada, yo creo que va a poder competir en el mercado.
Por supuesto, con algunas ventajas de su experiencia. Por supuesto. Porque sí también involucra la responsabilidad de los adultos, en este caso, cronológicamente estamos hablando de 40 a 60, es el estar permanentemente actualizándose. Definitivamente. La juventud viene con nuevos enfoques. Viene como un torbellino. Vino como un torbellino porque vienen tan actualizados, tan modernizados, tan globalizados y tienen toda la información a la mano. Y bueno, la ventaja que tienen ellos es que desde muy pequeños empiezan a aprender a manejar todo lo que es el sistema tecnológico, que quizás en eso nos llevan a la delantera, pero no significa, señora, no significa, señor, de que si usted no ha hecho eso antes, no lo puede hacer ahora. Cierto, y hay que valorar cada etapa. Cada etapa tiene sus privilegios. En la etapa que estamos centrándonos, en la adultez, tienen ya una cosecha, su experiencia, muchos errores, por supuesto. Dicen que en la India, por ejemplo, buscan como mejores partidos para matrimonio a aquel emprendedor que ha fracasado 3 veces, porque saben que la cuarta ya lo va a lograr. Entonces están justo en esa etapa. Entonces las chicas un poco están más atentas porque ya saben que tiene experiencia y que va a lograr en términos económicos, en este caso, el éxito. Y eso también hay que ampliar la percepción de éxito, no necesariamente focalizarnos a los aspectos económicos, hay que ver la vida integralmente. Hay que ver el tema de la propia salud, hay que ver el tema familiar, la red social, viva, me refiero no solo virtual, incluso la participación política, etc. Hay que ver cómo lo gestionamos y el trabajo, por supuesto, el aspecto económico. Entonces, cada etapa tiene su madre. Lo mismo en la siguiente etapa, que a veces la valoramos poco, la adultez mayor, que es más bien, y en algunas carreras o algunas ocupaciones como las de consultores, más bien van en ascenso. Por ejemplo, un consultor con experiencia, un consultor máster, es más cotizado y por supuesto es más caro, también cotiza mejor sus servicios, porque toda esa baja experiencia le sirve y además están en constante entrenamiento. Los consultores ahora tienen, la gran mayoría están poniendo como valor agregado el tema del coach, o sea, no solamente van a un tema de consultoría porque saben el manejo, teje y manejo de un marketing de una empresa, cómo buscar un nicho de determinado producto, sino que también se preparan en el otro campo que también está de moda, hablar de coaching. Entonces van y dan asesoramiento a toda una empresa, a todo un personal. Y es un tema muy importante. Y una precisión importante que veo que a veces no se maneja a propósito de coaching, es que justamente se puede hacer mejor coaching con adultos o adultos mayores. Por lo siguiente, porque la propia definición de coaching es acompañar, ir al costado de. En cambio, cuando uno haría coaching con, por ejemplo, jóvenes o adolescentes, ellos no tienen todavía la experiencia y la suficiente información como para que ellos mismos puedan encontrar las respuestas. Más bien, en jóvenes y adolescentes es mejor un mentoring, por ejemplo. Es decir, alguien que ya tenga experiencia, les pueda guiar las rutas, cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Entonces, hasta en eso hay que clasificar las herramientas para capacitar dependiendo de la edad, de la etapa y las funciones que desarrollen las instituciones. En las instituciones bien deberían construirse, los gerentes deberían ser muy conscientes de esto, en todo este proceso de gestión de su talento humano, de integrar estas ventajas de cada generación. Porque si solo trabajan con jóvenes van a tener mucha fuerza, pero poca experiencia. Si solo trabajan con adultos, les va a faltar la fuerza, el empuje, la innovación de los jóvenes. Entonces, las empresas más sabias, los gerentes más sabios, integrarían las 3 generaciones, yo diría. Claro. Jóvenes, adultos y adultos mayores, porque cada uno tiene sus fortalezas, sus ventajas. ¿No? Los adultos mayores, una ventaja que no lo tienen los jóvenes. ¿Cuál es? Por ejemplo, tienen una amplia red social. Aquellos que, por supuesto, han cultivado esta red social. Alguna vez acompañé a un gerente a una institución X y me sorprendí con la cantidad y calidad de saludos que recibía en su paso por esta institución. Y es una persona de 62 años, entonces él había sembrado en su juventud muchas redes, muchas relaciones humanas fuertes, de calidad. Entonces él estaba en el momento de cosecharlo, lo reconocían todos. Entonces eso, por ejemplo, es una ventaja de los adultos mayores, que no lo tienen los jóvenes. Entonces cada uno, por supuesto, tiene sus ventajas. Habría que hacer una simbiosofía institucional, una sinergética intergeneracional, entre otros enfoques que, por supuesto, haría que las empresas públicas y privadas desarrollen. Y bueno, por el tema del tiempo que ya me ha vencido, mencionarles básicamente, va a quedar la diapositiva, seguro que les van a hacer llegar, cada una de las dimensiones que he mostrado. Refiero a estas: el tema del conflicto, el temor al conflicto, la falta de control, es decir, cómo están. El control significa supervisar, monitorear y evaluar. Acompañar también.
también como sinónimo de supervisar. El tema de cómo se genera el compromiso, el tema de la confianza, y si es que se están dando resultados no solo como individuos, sino como grupo, y eso es importante. Los entrenadores de equipos de altas ligas mencionan que no es fácil lograr un equipo, con gente profesional, etc., no es tan simple. Y eso que ellos tienen una ventaja. ¿Cuál es la máxima ventaja que tiene un equipo de la Champions League, por ejemplo? Es que ellos están siendo filmados, ¿no? Es decir, y lo ven millones de gente, ven el desempeño. Entonces, evidentemente, todos dan lo mejor de sí, pero pocos saben trabajar eficientemente en equipo. Y eso es importante. Y en el plano laboral de los hospitales, por supuesto, los equipos, y entonces hay que echar mano también a visibilizar esos aspectos, para que no quede como algo fuera de, algo que no se controla. Entonces el control es fundamental, porque los equipos que usan el control van a identificar los problemas en el menor tiempo posible, van a ser conscientes y por lo tanto van a resolverlos. Cuando se aplica control no hay que escapar del control, el control hay que buscarlo. Se establece el respeto entre los miembros porque están buscando un estándar mejor. Cuando se evalúa se empieza a organizar todo. Y es más, cada uno aprende mejor cuando siente que su equipo está siendo evaluado, porque sabe en qué debe mejorar, qué conocimiento le falta operativizar. ¿De acuerdo? Y para dar resultados colectivos, que es lo fundamental, y ahí es donde recién aparece la sinergia. La sinergia, por si acaso, es esto. Es el resultado de 1 más 1 es más que 2. Es la interacción de los elementos o personas, en este caso, de manera organizada, porque no es que juntamos a 5 personas y hacen equipo o hacen sinergia, no. Necesitan, cada uno de los 5 necesitan ciertas habilidades blandas, y además se necesita un líder que ayude a que esas habilidades se armonicen, y entonces empieza la sinergia propiamente. Y eso es lo que hay que buscar en cada equipo que integren, en sus familias, por supuesto, los que son madres en particular, busquen sinergia. Busquen esa interdependencia que mencionó gracias a la pregunta de la señorita Yuli Pinedo, esa interdependencia entre los hijos, los padres, los hermanos mayores, los padres, los abuelos. Debe haber una sinergia intergeneracional. Yo veo que más bien cada generación funciona por su lado. Hay grupos de adultos mayores, por eso está de salud y sus grupos y distintos grupos de adultos mayores, lo ven como que son de otro planeta, y lo mismo los niños, ¿no? Los niños por otro lado. Los jóvenes son los que alborotan su mundo, son los que hacen notar más, por eso todo el mundo quiere ser joven, pero es como 3 planetas juntos, por lo menos, los separados, cuando deberíamos sentirnos solo un planeta con distintas generaciones, porque además todas nos necesitamos, ¿de acuerdo? El adulto mayor necesita de esos nietos para activar incluso físicamente sus capacidades, y psicológicamente ni qué decir. Hay investigaciones que denotan que los adultos mayores comprometidos con sus nietos, no en el modelo de que los reemplazan a los padres, sino en el modelo de abuelo o de abuela, no tienen menos propensión a padecer, por ejemplo, Alzheimer, a padecer demencia senil, por ejemplo. O sea, es beneficioso para la salud de los adultos mayores. Y para los niños ni qué decir, pues no, un adulto tolerante, súper juguetón. Y por supuesto para los jóvenes también, la experiencia de los adultos mayores no la deben perder. Entonces, generar eso también en el trabajo. Si tenemos una compañera, una licenciada en enfermería que tiene sus 68 años, lejos de verla como, no sé, una carga, alguien que hace las cosas lentas, veanla con sus fortalezas, porque como he mencionado en la entrevista, cada generación tiene sus fortalezas. Entonces hay que valorar, y desde esas fortalezas hay que integrarnos al trabajo, en este caso a cumplir las metas y la misión. Las hormigas, por el tema de tiempo ya no voy a poder pasar el video, pero las hormigas son un ejemplo de sinergia. Así como los gansos, que seguro han escuchado, el vuelo en V de los gansos, las hormigas también hacen sinergia. Hay muchas especies, las bacterias, por eso las bacterias se vuelven más resistentes a los antibióticos, porque hacen sinergia como colectivo. Entonces, finalmente eso hay que buscar en nuestros equipos humanos. Practiquen, por favor, en sus hogares, van a tener mejor dicha, mejor felicidad, mejor salud, practicando sinergia. Mucha humildad para eso. Si son madres, aprendan de sus hijos, por favor. Algunas madres que piensan que lo saben todo. Si son jefas de sus equipos, bueno, pues aprender también a conversar con cada uno de sus integrantes para ver qué le está preocupando, cómo está, de qué manera puede aportar, cuáles son sus fortalezas. Conozcan las fortalezas de cada integrante. A veces yo veo equipos que no se conocen. Es
decir, son como trabajar como extraños, pero no saben que detrás, porque detrás de una persona no solamente está toda una experiencia de vida, sino está una serie de redes de contactos que a veces alguna de esos contactos de esas personas que conocen puede dar alguna solución a los problemas. ¿De acuerdo? Entonces echen mano a todo lo que hay detrás de cada persona en sus equipos, vayan con paciencia a estos escalones de aprendizaje finalmente, para cuidar su propia salud y luego cuidar la salud de sus pacientes. Felicitándolas por ese esfuerzo que hacen con sus pacientes y que seguro que es una de las cosas que les activa cada día para seguir investigando, seguir aprendiendo y seguir siendo mejores profesionales. Muchas gracias por su atención. Vamos a aprovechar que mientras pasa la voz a quien va a clausurar, tenemos dos preguntas rapidito. Buenas tardes. La pregunta estaba relacionada a lo siguiente. ¿Cuál sería la recomendación de usted para mejorar el clima laboral, para mejorar las interrelaciones, tanto como jefe y tanto como parte de los integrantes del grupo? Perfecto. Vean, yo lo que percibo es que cuando hablamos de estas habilidades blandas y cuando hablamos de los conflictos interpersonales, cuando hablamos del clima institucional, lo que percibo es que lo minimizamos. Y lo minimizamos a tal punto que a veces pensamos que con algún tip podríamos resolverlo. Necesitamos primero maximizarlo, es decir, darle su espacio, porque son elementos grandes, importantes, técnicamente incluso medibles, y ahora por la Ley de Seguridad y Salud es obligatorio. Va a salir una norma que yo particularmente me estoy comprometiendo a reactivar con los colegios de psicólogos para que todas las instituciones de manera obligatoria miran su clima organizacional, lo gestionen. La medición es una parte de la gestión. Y va a salir la norma por alguna decisión política. Por eso digo, los políticos tenemos que controlarlos mucho más de cerca y colectivamente mucho más informados y estructurados. Porque por una firma de un viceministro no es obligatorio y por lo tanto se desdeña todo ese tema. Entonces hay que darle el espacio para enfocarlo lo más técnicamente posible. Entonces eso significaría solicitar a la máxima autoridad de la institución, el director por ejemplo, por favor hay que hacer una gestión del clima, que es un paquetito dentro de la gestión de los riesgos psicosociales. Ahora en esa norma es bueno vincularla para que se tenga un expediente técnico del clima institucional. El primer paso hay que medir. Si no tenemos un expediente, son cuestiones subjetivas. El clima no habla de una persona, lo que dice, lo que piensa el jefe que es el clima, lo que piensa la jefa de enfermería del clima, no. El clima es una percepción de la institución y de la mayoría de los miembros, ojalá del 100%. Entonces es un instrumento técnico que va a permitir, luego de medirlo, detectar cuáles de sus componentes están un poco flacos, y por eso también, para trabajarlo de distintas formas, con capacitaciones, con asesorías del grupo, con talleres, coaching, mentoring, etcétera, etcétera, folletos, vía internet, etcétera, hay una serie de estrategias para trabajar, para mejorar, ¿no? A veces conciliaciones, pues hay que echar mano a las terapias psicológicas, incluso cuando son cuestiones particulares muy profundas, incluso psiquiátricas, no hay que descartar. Para eso están los distintos profesionales y la institución tiene la responsabilidad de velar por la salud, también psicológica, de sus integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, de la mano con recursos humanos, el jefe, el director en este caso, tiene que comprometerse. Y la última pregunta, ya para irnos, perdonen que corte las preguntas, pero el tiempo nos gana. Gracias, sí, le quería hablar de algo muy específico. En mis años de experiencia me ha tocado observar, cuando estamos en una cirugía, ya cuando el paciente está sobre la mesa quirúrgica, iniciando la cirugía propiamente dicha, entonces he podido observar, ya sea el reclamo básicamente del cirujano sobre la enfermera de un tono muy subido, se podría decir, ¿no? Ya sea por la inexperiencia de la colega en las funciones o simplemente porque el cirujano hace una observación X. Y he logrado observar las reacciones también de las personas afectadas. Muchas colegas se callan, no dicen nada, otras colegas responden a las acusaciones, otras salen tranquilitas y afuera las ves llorando, ¿no? O sea, así, a un ladito solitas lloran, otras hacen, no sé, ¿no? Muy difusora la información. Y así han pasado años tras años y veo que esa agresión que se ve en ese momento, la enfermera no lo controla, y quisiera saber cuál es la forma más asertiva de uno poder controlar, cuál es la forma más saludable de que en ese momento de estrés, se pueda manejar de forma equilibrada. Eso es importante. Debo informarle, licenciada, que este tema de entrar un poquito en detalle en los conflictos ha tenido bastante interés de los asistentes, por lo que sugiero
ya en persona que puedan tomar las medidas. En el caso de capacitación me refiero, porque como dicen 3 días, entonces si tanto 2 días o un día por lo menos podamos desarrollar en detalle. Ahora hemos hecho una presentación de habilidades blandas y en una de esas habilidades blandas es la capacidad de solución de conflictos, la habilidad de comunicación, la empatía, el trabajo en equipo que el cual nos hemos encargado hoy día. Y vean, cuando ya les he mencionado estos 3 escalones de la crítica, es preocupante cuando en momentos críticos, como en plena operación, aparezcan conflictos que no deberían, porque están contaminando el procedimiento técnico quirúrgico y de alto riesgo, y qué decir. Entonces, es preocupante para que un director esté permitiendo. Ese es un problema que ya debería involucrar al director, su incompetencia, yo diría, porque está permitiendo que eso pase, porque el director es la máxima autoridad. Cuando va bien algo, le ponen a él los laureles y los diplomas, lo aplauden, pero cuando algo va mal como esto, es el primer responsable. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Hay responsables, las instituciones no son junglas, tienen responsabilidades, por supuesto, pero él debería preocuparse. Por lo tanto, la tarea de ustedes o de cualquier integrante de una institución es hacer notar que hay problemas. Eso sí se puede hacer. No solo verbalmente, a veces las palabras se las llevan viendo, como dicen. Hay que aprender a hacer informes sin miedos, técnicamente, resumidos, puntuales. Está pasando esto, cumplo. Además, ese es su deber, informar, porque si no se convierten en cómplices si no están informando. Hay que informar para que no vuelva a ocurrir, porque ya en ese momento de emergencia, la cuestión es sobrellevar, tratar de ver que el paciente es el objetivo central, etc. Ya después, en una reflexión en grupo, buscarán las alternativas. ¿De acuerdo? En ese momento saquen lo mejor de sí, mucha paciencia, mucha tolerancia, no se dejen maltratar, como el caso de la colega de su compañera. No permitan, por eso es violencia. Y ningún tipo de violencia está permitido. Ni entre médicos a médicos. Pues estoy dando una clase para médicos y uno de los médicos me comenta, jóvenes, me dice, un colega mayor me ha dicho, miren, es este contexto, él está haciendo su internado y dice, el médico mayor dice, cuando el interno, gracias, está comunicando, le dice a su colega, le dice, creo que el interno se está dirigiendo a mí. Imagínense una frase de ese tipo, ¿no? O sea, entre médicos, eso es violencia, eso es acoso moral, acoso psicológico, eso es, ahora legalmente se llama, yo estoy haciendo informes, a propósito, si hay alguna cosa de emergencia, ahí está el WhatsApp, estoy haciendo informes, la oficina está en la espalda del Ministerio de Trabajo, por eso estamos muy cerquita, donde muchos jefes hacen sin saber, pero con una intención no tan sana, lo que se llama legalmente daño moral. Entonces ese daño moral lo tenemos que presentar en un informe psicológico, de qué manera ha dañado a la persona, al profesional. Entonces finalmente todo eso puede ir en contra de los directores que hacen caso omiso a la normatividad, hacen inobservancia a la ley, como dicen, de sus funciones, sus responsabilidades. Hay que echar mano a todas esas opciones y volvamos a lo que cada uno como persona, trabajando sus habilidades blandas para hacer sinergia, automotivándose, sacando las fuerzas de lo mejor de sus historias de vida, porque en cada historia de vida hay personas, hay situaciones que los han fortalecido, que los han hecho más resilientes, y entonces desde ese lado, por favor, automotívense para solucionar, no tiren la toalla, al contrario, eso es una oportunidad para crecer, y en ese sentido van a tener la gratitud también de sus pacientes. Muchas gracias a ustedes.